Bienvenidos. En este video recorreremos el relato bíblico del origen de todo lo creado. Según el libro del Génesis, Dios formó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos en tan solo 6 días. Y en el séptimo, descansó. Acompáñanos a contemplar la maravilla de la creación, paso a paso, día por día. Antes del tiempo. Antes de la luz. Antes del sonido. Solo existía Él. El eterno. El amor puro. El pensamiento perfecto. La palabra viva. No había montañas ni estrellas. No existía la tierra. No existía el hombre. Pero Dios ya lo soñaba todo. Y entonces, Dios habló. Y con su palabra, comenzó la creación. En 7 días, uno tras otro. El universo entero fue formado. Cada elemento, cada criatura, cada estrella. Por el poder de su amor. Este es el comienzo. El primer paso. La historia del origen. Y del propósito. Día 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra aún no tenía forma, ni belleza. Solo había oscuridad. Un abismo sin fin. Las aguas cubrían toda la superficie. Y las tinieblas reinaban. Pero entonces, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y en ese silencio profundo, resonó una voz poderosa. Sea la luz. Y fue la luz. La oscuridad retrocedió. Y la claridad llenó el vacío. Dios vio que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. A la luz, la llamó día. Y a las tinieblas, las llamó noche. Y así pasó la tarde. Y llegó la mañana. Fue el primer día. Día 2. Y dijo Dios, que exista un firmamento en medio de las aguas, que las separe unas de otras. Entonces Dios creó el firmamento, y separó las aguas que estaban abajo de las que estaban arriba. Y así fue. Y al firmamento Dios lo llamó, cielo. Y vio Dios que era bueno. Así terminó el segundo día. Día 3. Y dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Las aguas comenzaron a retirarse. Y lo seco emergió. Dios llamó tierra a lo seco. Y a la reunión de las aguas, la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie. Y así fue. La tierra se llenó de vida. Brotaron campos verdes. Florecieron plantas con semillas. Y crecieron árboles de todos los colores y formas, cargados de frutos hermosos. Y vio Dios que todo aquello era bueno. Pasó la tarde. Y llegó la mañana. Fue el tercer día. Día 4. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años.
y que brillen en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes luces, la mayor para gobernar el día, y la menor para gobernar la noche, y también hizo las estrellas. Dios las colocó en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde. Y fue la mañana. El cuarto día. Día 5. Al llegar el quinto día, Dios miró el mar y decidió llenarlo de vida. Así creó a los grandes animales marinos y a todos los seres vivientes que se mueven en el agua, cada uno con su forma, su color y su manera de nadar. Desde los peces más pequeños hasta los seres más majestuosos, el mar comenzó a danzar con vida. Y luego, alzó su mirada al cielo, y lo llenó de aves que volaban libres, cada una con sus alas, sus cantos y sus colores. Dios bendijo a los seres del mar y del cielo, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen los mares, llenen el cielo. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde. Y fue la mañana. El quinto día. Día 6. En el sexto día, Dios miró la tierra. Y con su palabra poderosa, creó a los animales que caminan sobre ella. Enormes bestias salvajes, veloces corredores, tiernos y pequeños. Cada uno con su forma, su carácter, su belleza. Y la tierra se llenó de vida una vez más. Entonces, Dios hizo algo aún más especial. Creó al ser humano. A su imagen y semejanza. Formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida. Así nació el primer hombre. Luego, Dios plantó un jardín maravilloso para que viviera allí y cuidara de toda su creación. Pero vio que el hombre no debía estar solo. Entonces, Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una parte de su costado y formó con amor a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para compartir la vida y cuidar la creación juntos. Los bendijo y les dio la misión de cuidar del mundo, de los peces del mar, de las aves del cielo y de todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Día 7. Y así, en 6 días, Dios terminó su obra. El cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, en el séptimo día, Dios descansó. Y bendijo ese día. Lo hizo especial. Un día para detenerse, contemplar y dar gracias. Reflexión. A veces, nos olvidamos de lo increíble que es todo lo que nos rodea. Mira un árbol. Escucha el canto de un pájaro. Siente el viento en tu rostro. Nada de eso está ahí por casualidad. Tú tampoco. Esta historia no es solo del pasado. Es también la tuya. Porque todo fue creado con amor, incluido tú. Y si todo tiene un propósito, entonces tu vida también lo tiene. Y si hoy, en medio de la rutina, te detienes un momento solo para dar gracias. Por el aire. Por el sol. Por las personas que amas. Por estar aquí. Palabras al cierre. La creación fue solo el comienzo.
Un acto de amor que nos recuerda lo valiosa que es la vida. Hoy seguimos siendo parte de esa historia. Cuando cuidamos, cuando amamos, cuando agradecemos estamos honrando ese regalo. Y aunque el camino tenga desafíos, siempre hay esperanza. Porque este viaje apenas empieza. Sigamos caminando con gratitud y amor. Cuidando el regalo maravilloso que Dios nos ha confiado. Y lo mejor, aún está por venir. Si te gustó este video, apóyanos con un me gusta para ayudar a que más corazones reciban este mensaje y así sembrar más amor, más gratitud y más luz. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo este hermoso viaje juntos.